El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de los tejados cuando doña Elena Martín, de 72 años, empujó la puerta de madera del pequeño obrador donde había trabajado los últimos 23 años. La vieja campanilla colgada sobre el marco tintineó con un sonido familiar, cálido, casi hogareño. «Buenos días, doña Elena», le dijo Antonio, el panadero joven, sin apartar la vista de la masa que estaba amasando. «Buenos días, hijo», respondió ella, colgando su abrigo en el perchero. «Hoy el aire viene húmedo, va a llover antes del mediodía». Antonio sonrió apenas. A ella le gustaba observar el cielo cada mañana, como si leyera en las nubes el destino de todos. La panadería La Espiga de Oro estaba en el corazón del pequeño pueblo andaluz de Alcalá del Río, un lugar donde todos se conocían desde siempre. Cada mañana, antes del amanecer, Elena preparaba los hornos, revisaba las cuentas, limpiaba el mostrador y dejaba lista la primera tanda de panés. No era su negocio, pero lo cuidaba como si lo fuera. A los ojos de todos, doña Elena era parte del alma del pueblo. Sus manos temblaban un poco, pero aún amasaban con la paciencia de quien entiende que el pan también es una forma de amor. Aquella mañana, sin embargo, algo se sentía distinto. El aire estaba más pesado, el silencio más largo. El dueño de la panadería, don Ricardo, no había aparecido todavía, y Antonio parecía inquieto. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Elena mientras ordenaba el mostrador. Sí, todo bien, dijo él, pero evitó mirarla a los ojos. Elena no insistió. En su vida había aprendido que a veces el silencio decía más que cualquier palabra. Cuando por fin llegó don Ricardo, el reloj marcaba las 8:30. Venía serio, con el ceño fruncido, el paso rápido. Sin saludar, se dirigió directamente a la caja registradora. Abrió el cajón, revisó los sobres y soltó un suspiro cargado de rabia. ¿Quién ha tocado aquí?, preguntó en voz alta. Antonio levantó la cabeza, confundido. Elena, en cambio, se quedó inmóvil, con las manos sobre el mostrador. ¿Pasa algo, don Ricardo? Sí, pasa, respondió él, cerrando de golpe el cajón. Falta dinero. Casi 200 euros de las ventas de ayer. Un silencio denso cayó sobre el local. Elena sintió como un escalofrío le subía por la espalda. Seguramente habrá un error, yo conté todo antes de irme, dijo con calma. Pues el dinero no está. Y alguien tuvo que llevárselo. Antonio bajó la mirada. Elena se secó las manos con el delantal y trató de mantener la compostura. Don Ricardo, usted sabe que yo nunca. No acuso a nadie todavía, la interrumpió él, pero hasta que no revisemos las cámaras, prefiero que nadie toque nada. Elena se quedó helada. Nunca antes habían hablado de cámaras en la panadería. Don Ricardo explicó que, tras un pequeño robo el mes pasado, había instalado una discreta cámara sobre el mostrador, apuntando a la caja. Por seguridad, había dicho entonces. Nadie imaginó que aquella cámara se convertiría en el ojo del juicio. Esa noche, al cerrar la panadería, Elena regresó a su pequeña casa en las afueras del pueblo. Vivía sola desde que su marido, Julián, había muerto 10 años atrás. Las paredes guardaban el olor del pan y la soledad.
Encendió una vela sobre la mesa y sacó una libreta vieja donde anotaba los pedidos de los clientes. Todo cuadraba. No había error. Pero algo dentro de ella sabía que lo peor estaba por venir. Al día siguiente, cuando volvió al trabajo, el ambiente era distinto. Antonio evitaba mirarla, y don Ricardo la esperaba en la trastienda. Doña Elena, dijo con voz fría. Hemos visto las imágenes. ¿Y qué dicen esas imágenes, don Ricardo? Dicen que usted abrió la caja después de cerrar. Y que metió un sobre en su bolso. Elena sintió como el corazón le caía al suelo. Eso no puede ser cierto. Yo solo guardé las llaves, como siempre. Don Ricardo le mostró una hoja impresa, una imagen borrosa, tomada desde arriba. Efectivamente, se veía a una mujer de bata blanca abrir el cajón y tomar algo. El rostro no se distinguía bien, pero el cabello gris y la figura delataban lo evidente. O lo que parecía evidente. No quiero problemas, añadió el dueño, pero tengo que avisar a la Guardia Civil. Elena no lloró. Solo respiró hondo y dijo en voz baja. Llevo 23 años cuidando este lugar, don Ricardo. Y por eso mismo duele más, respondió él, apartando la mirada. Esa tarde, mientras la Guardia Civil revisaba la trastienda, los vecinos comenzaron a murmurar. Dicen que doña Elena robó dinero. Siempre tan amable, ¿quién lo diría? Las palabras volaban más rápido que el viento. Elena se fue caminando despacio por las calles empedradas, con la cabeza gacha. El sol se escondía detrás de los naranjos, y su sombra parecía arrastrarse como una culpa que no era suya. Cuando llegó a casa, encontró una nota clavada en su puerta. Ladrona. El papel tembló entre sus manos. Pero no lloró. Solo encendió otra vela, se sentó frente a la mesa y susurró para sí. No he hecho nada malo. Dios lo sabe. Y en el silencio de aquella noche andaluza, comenzó la verdadera historia. Pasaron 3 días desde la acusación. 3 días en los que doña Elena Martín apenas salió de casa. No por vergüenza, aunque también la sentía, sino porque todo el pueblo la miraba distinto. Como si en cuestión de horas, la mujer que les había vendido pan cada mañana durante 2 décadas se hubiera convertido en un monstruo invisible. La campana de la iglesia seguía sonando cada hora, pero el tiempo, para ella, parecía detenido. El aroma del pan recién hecho que llegaba desde la panadería se había vuelto una tortura. Aquella tarde, mientras barría el pequeño patio trasero, escuchó una voz tras la valla. Doña Elena, susurró alguien. Era Lucía, la nieta de la vecina del frente. Una niña de unos 9 años. Sostenía un trozo de papel doblado. Mi abuela dice que no debería venir, pero yo sé que usted no lo hizo. Elena sonrió débilmente y tomó el papel. Era un recibo, arrugado y manchado de harina. La fecha, el mismo día del robo, pero a las 10:30 de la noche, cuando la panadería ya estaba cerrada. El pago, reparación de cámaras, Antonio S. Elena frunció el ceño. Antonio, el aprendiz. Esa noche, doña Elena encendió una lámpara vieja y colocó el papel sobre la mesa. Su mente, lenta pero precisa,
empezó a hilar los hechos. Antonio había sido quien le recordó dejar la caja cerrada. Fue él quien insistió en apagar las luces aquel día. Y fue él quien llegó más temprano que nadie a la mañana siguiente. Se levantó, fue hasta el armario y sacó una pequeña caja donde guardaba cosas viejas, cartas, fotos, y un reloj que ya no funcionaba. Dentro, encontró algo más, una llave. La llave del cuarto trasero de la panadería, que Antonio le había pedido prestada unos días antes para revisar el horno. Elena la observó con detenimiento. Aquella llave había sido el principio de todo. Al día siguiente, decidió salir por primera vez desde su despido. Se cubrió la cabeza con un pañuelo y caminó despacio por las calles empedradas. La gente se apartaba, algunos fingían no verla, otros murmuraban. Pero ella no se detuvo. Cuando llegó a la panadería, el aroma familiar la golpeó como un recuerdo cruel. Antonio estaba atendiendo el mostrador. Al verla, palideció. Doña Elena, yo. No te preocupes, hijo, dijo ella con voz serena. Solo he venido a comprar pan. Él asintió, nervioso, y fue a buscar una barra. Elena aprovechó para mirar alrededor. En la esquina superior, junto al reloj, vio la cámara. Y justo debajo de ella, una superficie metálica que reflejaba débilmente el mostrador. Una idea cruzó su mente. Si la cámara había grabado algo, quizá también había captado su propio reflejo en el metal o el de otra persona. Pagó el pan, salió y se fue directo a la comisaría del pueblo. El guardia civil Ortega, un hombre de mediana edad que la conocía desde hacía años, la recibió con cierta incomodidad. Doña Elena, mire, nosotros ya vimos las grabaciones. ¿Y las revisaron cuadro por cuadro?, preguntó ella. Bueno, no exactamente. Pero la imagen era clara. No, hijo. No lo era. El dueño dijo que no hacía falta revisar más. Elena colocó el recibo sobre la mesa. Mire esto. Antonio S., el aprendiz, reparó las cámaras la misma noche del robo. Ortega la observó en silencio. Tomó el papel, lo giró entre los dedos. ¿Y usted cómo consiguió esto? Una niña me lo trajo. No sé de dónde. Pero creo que alguien lo dejó para mí. El guardia suspiró. Déjeme hablar con don Ricardo. No puedo prometerle nada, pero revisaré las imágenes otra vez. Pasaron 2 días más. Elena volvió a encerrarse en su casa, esperando algo que no sabía si llegaría. La gente seguía hablando. Algunos ya se habían acostumbrado a la idea de que ella era culpable. Otros simplemente no querían saber la verdad. Pero en la madrugada del tercer día, golpearon su puerta. Era el guardia Ortega. Traía un sobre y un gesto de seriedad. Doña Elena, dijo, tenía razón. Abrió el sobre y colocó sobre la mesa unas fotografías impresas del video. En una de ellas, justo al fondo del reflejo metálico del mostrador, se veía una figura entrando por la puerta lateral. Un hombre joven, con una gorra. Antonio. La cámara principal lo grabó a usted, sí,
pero el reflejo mostró que no estaba sola, explicó Ortega. Él estaba detrás, en la sombra. Y después, cuando usted se fue, fue él quien volvió y abrió la caja. Elena se llevó las manos a la boca. No sabía si llorar o reír. Solo murmuró. Lo sabía. Lo sabía desde el principio. A la mañana siguiente, todo el pueblo lo supo también. Antonio fue arrestado. Había falsificado las imágenes y culpado a doña Elena para cubrir una deuda. El dinero fue encontrado en su habitación, dentro de un saco de harina. Don Ricardo, el dueño, fue quien más insistió en disculparse. Fue hasta la casa de Elena con un ramo de flores y un sobre lleno de billetes. Nunca podré compensar lo que le hice, doña Elena. El negocio sin usted no es lo mismo. Ella lo escuchó en silencio. Luego, con voz firme, respondió. El pan se hace con levadura, no con orgullo, don Ricardo. Y el mío ya no volverá a crecer aquí. Cerró la puerta sin rencor, pero también sin volver la vista atrás. Esa noche, por primera vez en semanas, horneó pan en su propia cocina. El aroma llenó la casa, y una paz suave descendió sobre ella. Al amanecer, dejó una pequeña cesta frente a su puerta, con 6 panes calientes. Cuando los vecinos salieron, encontraron la cesta y un papel que decía: El pan de hoy no tiene precio. Solo esperanza. Y desde entonces, todos los domingos, el pueblo despertó con el olor a pan recién hecho que salía de la casa de la anciana. No volvió a trabajar para nadie más. Pero cada hogaza que horneaba era una forma de decirle al mundo: mis manos siguen limpias. El invierno llegó temprano aquel año. Las calles de Alcalá del Río se cubrieron de hojas secas y los días comenzaron a oscurecer antes de tiempo. La panadería La Espiga de Oro seguía abierta, pero el olor que antes llenaba la plaza ya no era el mismo. Los clientes entraban, compraban y se marchaban rápido, como si algo invisible pesara en el aire. Desde que doña Elena Martín dejó de trabajar allí, el pueblo nunca volvió a ser igual. Cada domingo, sin embargo, el milagro se repetía. Antes del amanecer, el humo de un pequeño horno se elevaba desde la casa de Elena. El pan de doña Elena, suave, dorado, con aroma a paciencia, aparecía frente a su puerta. Nadie sabía cómo pagarlo, ni ella lo permitía. Solo dejaba una nota nueva cada semana. Una decía: el pan no juzga, solo alimenta. Otra: las manos que dan nunca están sucias. Y otra más, escrita con caligrafía temblorosa: Dios no olvida, pero tampoco condena. La gente empezó a dejar flores, cartas y pequeños regalos frente a su puerta. Elena nunca los recogía mientras alguien mirara, pero al amanecer siguiente, todo desaparecía en silencio. Una tarde, Lucía, la misma niña que meses atrás le había llevado el recibo, fue a visitarla. Llevaba una cesta vacía en las manos. Mi abuela dice que ya no debería venir, pero yo quería aprender a hacer pan como usted. Elena sonrió, con la dulzura de quien ve en un niño la versión más pura del alma humana. El pan no se aprende con las manos, niña. Se aprende con el corazón.
Le enseñó a amasar, a esperar, a oler. Mientras Lucía reía, la anciana recordó su propia juventud, los días en que creía que el esfuerzo siempre sería recompensado. Pero ahora entendía que la vida no funciona así. A veces el mundo es injusto, y aún así uno debe seguir siendo bueno. Al cabo de unas semanas, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los olivos, la puerta de su casa volvió a sonar. Cuando abrió, encontró a don Ricardo, el panadero, acompañado por varios vecinos. Traían una caja de madera y una expresión que mezclaba vergüenza y ternura. Doña Elena, empezó don Ricardo, con la voz entrecortada. No hay manera de borrar lo que pasó, pero queremos que sepa que el pueblo la necesita. Este horno es suyo. Dentro de la caja había una pequeña placa de metal grabada con letras doradas. A doña Elena Martín, por su honestidad y su corazón. La anciana permaneció en silencio. Luego, con lágrimas contenidas, murmuró. Yo ya tengo un horno, don Ricardo. Pero lo que me traen hoy, no es un regalo, es un perdón. Y eso vale más que todo el pan del mundo. Esa noche, el pueblo entero se reunió frente a su casa. Lucía sostenía una vela, y una a una, las luces comenzaron a encenderse hasta iluminar toda la calle. Alguien tocó una guitarra, y una voz empezó a cantar un viejo romance andaluz. Elena salió, se apoyó en el marco de la puerta y observó a la gente que alguna vez la había señalado. Sus ojos brillaban, pero no de rencor, sino de una paz profunda. No tienen que decir nada, dijo ella con voz suave. El pan, cuando se quema, no se tira. Se aprende a hacerlo mejor. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era el silencio de quienes comprenden demasiado tarde lo que realmente importa. Al día siguiente, cuando el sol asomó entre los tejados, el pueblo encontró algo frente a la iglesia. Una cesta de pan, recién horneado, aún tibio. Y un papel pequeño, escrito con tinta azul. Gracias por devolverme lo que el mundo me quitó, la fe. Desde entonces, todos los años, el primer domingo de diciembre, los vecinos de Alcalá del Río celebran el Día del Pan Limpio. Reparten pan gratis en la plaza, en honor a la mujer que nunca dejó de creer en la bondad, ni siquiera cuando nadie creyó en ella. Y cuentan a los niños una historia. La de una anciana que fue acusada de un robo, pero que demostró que la verdad puede tardar, pero siempre llega. En el cementerio del pueblo, bajo un olivo centenario, hay ahora una pequeña lápida. Dice: Doña Elena Martín, 1948 a 2022. Sus manos nunca robaron. Solo dieron pan. Y cada domingo, alguien, nadie sabe quién, deja allí una barra de pan envuelta en un paño blanco. El viento mueve las hojas, el olor a pan se mezcla con el del romero. Y el pueblo entero recuerda que no hay justicia más pura que la de un corazón limpio.